Pablo Enrique Besón, pionero de libertades. Su nombre y su trayectoria están ligados a la llegada del Evangelio en nuestra zona y a los cambios importantes que su labor gestó. Fue un pastor y predicador revolucionario que consideró que debía hacer la diferencia. Entendió que su labor como siervo de Dios trascendía el ámbito eclesial. En lugar de solo ocuparse de predicar en el púlpito a los creyentes que lo llamaron desde Francia a Argentina, dejó un legado que hizo historia en su tiempo. Pablo Besón fue un apóstol de las libertades y convicciones, formado para ser un erudito y destacarse. Decidió honrar a Dios y servir con pasión en nuestro país. Nació el 4 de abril de 1848 en Nuth, cantón de Berna, cerca de Neuchâtel, Suiza. Hijo de un predicador de la Iglesia Reformada y madre de origen valdense, que influirían de manera importante en su formación. Su padre, aunque era médico, se dedicó al pastorado de la Iglesia. Cuando tenía 9 años, además de la esmerada educación que recibió en el colegio público de Nuth, su padre le dio las primeras lecciones de latín, griego y álgebra. Se distinguió como estudiante con altas calificaciones. Estudió en la Facultad de Teología de la Universidad de Neuchâtel, con profesores como Federico Gudet, entre otros. En Alemania, a los 20 años, estudió con el sabio LFC Tischendorf, de Leipzig. Al regreso de Leipzig, volvió a estudiar en la Universidad de Basilea, para terminar su licenciatura en teología. Entre sus eminentes profesores contó con C.E. Luhart, quien fue más allá de darle conocimientos al joven y prometedor teólogo. Estando en Francia en 1881, mientras servía a Dios con pasión y convicciones, llegó una invitación desde Argentina de la familia de Matthew Flores. Este colono, evangelizado por Pablo Besón, debió radicarse en nuestro país, en Esperanza, por cuestiones de salud. En esta ciudad se encontró con muchos protestantes que también habían venido como inmigrantes a este prometedor país desde Europa, donde las luchas e intolerancia habían movilizado a varios a cruzar el Atlántico. Decide seguir sus convicciones, oír la voz de Dios, y la voz de Dios lo trae a Argentina. Llega en 1881, un 25 de julio. El vapor Belgrano viene con un montón de inmigrantes. Tiene solo el dinero para un pasaje de tercera clase. Con su llegada, comienza a predicarse el Evangelio de Jesucristo en chacras, entre familias que profesaban la fe cristiana y a todas aquellas personas que eran receptivas del mensaje de vida del Evangelio. No pasó mucho tiempo para que Pablo Besón comprendiera la situación de precariedad de los colonos no católicos. Tanto judíos, árabes, protestantes, ateos y otros tenían restricciones propias de la situación de aquella época. No existía el registro civil, y sus hijos se hallaban sin derechos por carecer de la fe de bautismo que otorgaba la religión católica. Tampoco podían casarse, salvo que simularan ser católicos por la misma razón. La situación que lo impulsó a llevar la batalla por los derechos más lejos fue la muerte de una niña de fe evangélica, Luisa Engler. Al fallecer, se le negó el acceso al cementerio por su condición de hereje. Aunque el cementerio era civil, las llaves las tenía un fraile, quien negaba el acceso al mismo a los que no eran de la fe oficial. El intendente, al recibir a Besón y los padres, les sugirió entrar por la fuerza al cementerio, pero esto iba contra los principios de Besón. Decidieron con dolor y paz en sus corazones enterrar el cuerpo de la niña en el jardín de la casa de los padres, lo cual tampoco era legal, pues faltaban derechos y libertades para muchos. Sin ser rebelde contra las autoridades, denunció la falta de libertades y derechos. Besón escribió: "El gobierno nos permite vivir, pero no nos permite morir". 1882, los creyentes de Buenos Aires de habla francesa lo llaman para que vaya allí a trabajar entre ellos.
y se da cuenta que había una gran diferencia porque comprende que todos los extranjeros en Buenos Aires podían celebrar sus ritos, sus cosas, casarse y aún, de alguna manera, poder vivir con cierta libertad. En Buenos Aires, inicialmente las reuniones se hacían en un templo luterano, luego en un colegio inglés. Más adelante se alquilaron distintos salones, el primero en calle Lima, justo frente al pasaje que llamaban del Pecado, por sus casas de prostitución. La gente se acercaba curiosa al lugar de culto, lo cual aprovechó para predicar en castellano. Fue pastor de esta iglesia 40 años. Bueno, estamos en el terreno donde era el templo original del pastor Pablo Besón. Actualmente encontramos un lugar más ancho, más amplio. Aquí los tiempos eran de 6 metros por 20 de profundidad. Fue inaugurado el 8 de septiembre de 1889. Podemos bien observar un templo actualmente modificado, pero estamos pisando terreno de la antigüedad y del rico legado histórico de Pablo Besón. El primer bautismo se realizó el 23 de diciembre de 1883 en el Río. El creyente que dio testimonio de su fe era Guillermo Jr. Comenzaron a unirse al grupo bautistas extranjeros, españoles, italianos, ingleses y otros, para conformar una congregación diversa. No se limitó a predicar a la ciudad. Comenzó a viajar a La Plata, recién fundada, a la casa de una familia francesa. Recorrió muchos pueblos, especialmente en el sur de Buenos Aires. Estamos con el órgano que pertenecía a la iglesia del centro, la iglesia bautista del centro, en tiempos de Pablo Besón. Pablo Besón había comprado esto en un remate de un convento. Este era el órgano mayor. Fue muy poco utilizado, casi nulo. El órgano que se utilizaba en la iglesia era menor, más chico. Siempre los himnos eran acompañados por el violín del pastor Pablo, ¿no? Las injusticias lo irritaban y se involucró en la Sociedad Protectora de Animales y la Sociedad Filantrópica Suiza. Luchó sin tregua contra la prostitución. En 1887 sucedió algo histórico. Una pareja de españoles quería casarse legalmente, no vivir fuera de la ley, lo cual lo impulsó en algo que se venía batallando junto a otros pastores, periodistas y políticos, pero sin lograr una salida legal. Besón escribió: «Nosotros, los bautistas, estamos privados de los derechos del hombre, del ciudadano y del Estado civil». El procurador de la Nación, Eduardo Costas, elevó un informe meduloso y largo que acusaba de la existencia de un vacío en la legislación que no se podía seguir postergando por intereses eclesiales de un solo grupo. Esto tuvo una gran repercusión periodística. Como consecuencia, un proyecto de registro civil fue elevado al Parlamento y aprobado en 1888. Es indudable que el caso del matrimonio bendecido por Besón había sido un disparador de una situación que se dilataba por el poder político religioso. Besón, por ser un hombre que creía que se debía luchar por los derechos y libertades, él mismo, al final de su vida, se definió como un peleador, pero dejando en claro que no era contra nadie, sino en defensa de la libertad de todos. No desaprovechó ninguna puerta que se le abriera, llegando a escribir en La Nación, La Prensa, El Nacional, La Tribuna, etc. También publicó en revistas liberales y revistas evangélicas. Se puede definir a Pablo Besón como un luchador, alguien que amaba la libertad y el verdadero respeto a los demás, aunque no tuviesen sus mismas convicciones o fe. Por eso afirmó: «Prefiero estar fuera del Estado teocrático y disfrutar en cambio de los riesgos y peligros de la libertad». En marzo de 1927, a los 79 años de edad, renunció a su cargo pastoral por causa de su salud. Bien amado por todo el movimiento protestante argentino, murió el 30 de diciembre de 1932, enterrado en el Cementerio Británico de Buenos Aires de la Chacarita. Besón
pasó y dejó su huella entre nosotros. Hoy todavía está vigente el desafío de luchar por los derechos y libertades, en un tiempo donde parece que tener valores, convicciones y defender la vida y la familia generan intolerancia, rechazo y aún medidas restrictivas o que intentan cercenar libertades y derechos inherentes a toda persona creada por Dios. Se necesitan más hombres y mujeres de Dios como Pablo Besón en este tiempo actual.